Información. Esta noche nos acompaña el licenciado Israel Arámeles, subdirector de Infraestructura de la Dirección General de Abasto de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Israel, bienvenido, gracias por acompañarnos. Alejandro, muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí en tu espacio. El gusto es para nosotros. Israel, uno de los grandes tesoros que tiene la Ciudad de México son sus mercados, 329 de ellos. ¿Cómo elegir quizás los 10 mejores, los 10 más emblemáticos, los 10 más ricos para visitar Israel? Claro, es muy difícil, es algo muy complicado porque, mira, a través del trabajo que ha hecho la Secretaría de Desarrollo Económico, he tenido oportunidad de recorrerlos todos y los 329 tienen algo que contar. ¿Y quién no tiene un bonito recuerdo de un mercado, la infancia, los olores, ir a hacer el mandado? Es muy difícil. La amistad inclusive, sobre todo, ¿no? Claro. Con el tendero, con el que atiende las verduras, el de la cremería, el de los abarrotes. El regateo, todo eso solo nos lo dan los mercados y tenemos productos que solo encontramos ahí. Hay mercados que son muy grandes, que todos los ciudadanos los ubican, como el de la Merced, que data del año 1325, un barrio histórico y tiene un complejo de 8 mercados. Más allá está el Jamaica, más de 1000 puestos de flores, todos hemos ido ahí por algún arreglo. Tenemos también mercados como La Paz en Tlalpan, nos vamos al sur. Es un mercado que construyeron además los habitantes de ahí, que eso es muy rico, ¿no? Que crean comunidad, que crean centros de barrio y eso es importante. Estamos trabajando en el rescate de todos ellos. ¿Tú por dónde vives, Alejandro? Yo en la colonia del Valle, muy cerca, justamente estoy pensando esto, Israel, del mercado 24 de agosto, que hoy es su festejo, hoy es su fiesta. Ahí te queda, ahí vas a hacer el mandado. Cuando quieres consentirte un antojito, tienes que ir a ese mercado, ¿no? A fuerza, es obligatorio. También tenemos, mira, un mercado tradicional que mucha gente a veces no lo ubica, está en el centro, es el Abelardo L. Rodríguez. Es un mercado que tiene unos murales preciosos que los hicieron los alumnos de Diego Rivera. Ese es impresionante. Muy cerca de la Secretaría de Educación, ¿no? Más o menos para ubicarnos, ¿no? A las espaldas de... A las espaldas, era una estación de tren y irlo a recorrer es realmente una visita obligada. También tenemos el mercado 2 de abril, es el mercado más viejo de la ciudad con número oficial, es el primer mercado que dimos el número oficial, está a espaldas del Teatro Blanquita, también lo ubicas ahí fácilmente. El mercado Martínez de la Torre, que tiene un mural también a su entrada con los artistas que han pisado ese mercado, los pugilistas. Ajá. Nos han dado muchos campeones ahí en el box, entonces es un mercado también muy bueno para antojitos, para todo esto, ¿no? ¿Qué otro mercado nos gustaría recorrer? El Coyoacán, por ejemplo, que tiene los disfraces, tiene las romerías que ya se aproximan, los árboles de Navidad también los conseguimos ahí, tenemos el Lagunilla, San Camilito. Cuando vamos a Garibaldi encontramos abierto ese mercado siempre, ahí podemos encontrar siempre comida. ¿Cómo es posible, Israel, que frente a este fenómeno abrumador de la globalización, de la entrada de las grandes empresas, los mercados logran subsistir y sobre todo conservar su esencia de esta de la que platicamos? Claro, estamos trabajando día a día en eso. Lo que queremos en la Secretaría es reactivarlos económicamente, pero también modernizarlos. Estamos impulsando políticas para que te reciban tarjeta de crédito y puedas ir y pueda ser fácil tu compra. Esto nos trae más clientes, es una forma de competir, pero hay algo que no tienen los demás centros comerciales, que es esa relación que tú mencionas. Ese pilón también, ese extra, solo lo encontramos ahí. Y de verdad, la calidad, la frescura, solo está ahí, no tenemos que ir a otro lado, es obligado ir a nuestros mercados y estamos trabajando en su rescate. Se acaba de hacer la declaratoria de Patrimonio Cultural Intangible, sí, que es un hecho histórico y de verdad esto nos va a impulsar muchísimo porque todos los queremos, todos sabemos que son representativos, pero necesitábamos también darles ese reconocimiento. La sociedad necesitaba voltear, el gobierno, y ya lo hicimos, está esta declaratoria cultural y bueno, ahora nos queda visitarlos. Y justamente, ¿cuál es esta recomendación que tú le haces como conocedor de todos ellos, como conocedor de la vida que hay, para que los ciudadanos se atrevan a redescubrirlos, se atrevan a acercarse a ellos? ¿Cuál es como una especie de manual sencillo para entra y atrévete a ser parte de él? Claro que sí. Mira, estamos también ahora impulsando con los mismos comerciantes que nos ayuden ellos a hacer las recetas, que nos digan también cómo cocinar los productos, ¿no? Nosotros podemos encontrar las mejores verduras, la mejor carne, el mejor pollo y ellos ya nos están diciendo también, mira,
le tienes que echar 3 gramitos de aquí, tienes que ponerle poquita salsa, nos están ayudando con todo eso. No encontramos mejor precio ni mejor calidad. Ese es el plus que tenemos de ir al mercado y sobre todo el pilón. No Israel, seguramente tú podrás compartirnos una anécdota, una leyenda interesante en torno a los mercados que pues quizás esta noche pueda ser como el aprendizaje o la magia que nos podamos llevar de esta entrevista. Sí, mira, me gustaría comentarte ahora que hablamos de Diego Rivera. Nosotros a veces nos preguntamos, bueno, ¿y ellos cómo hacían sus compras, su vida diaria? Bueno, Diego Rivera y Frida Kahlo iban caminando, vivían muy cerca del mercado Melchor Musquiz cuando todavía era tianguis y fueron ahí y ellos dijeron, bueno, este mercado representa la lucha contra la globalización y posteriormente, años después, Anastasio Otero hizo un mural ahí que representaba esto y lo podemos contemplar debido a estas visitas. Son justamente estos murales de la fachada, ¿no? Que son en color como blanco, con un relieve impresionante, ¿no? Hermosísimo. Así es, y es un mensaje de que pues, los mercados de la Ciudad de México son parte de la historia, son parte del desarrollo y ahora de nuestra cultura. Pues ojalá, Israel, que no solamente estos 329 mercados se preserven, sino que se multipliquen y se multiplique también la vida que hay en ellos. Estamos trabajando en eso, Alejandro. Me da mucho gusto compartir esto con todos los ciudadanos. Enhorabuena, muchas gracias. A ti.